ese bloqueo tiene consecuencias kármicas. Mejor dicho, se aplica a aquello que decía Jesús de Nazaret. Eso mismo que siembras, eso mismo cosechas. Siembra amores, cosecharás amores. Siembra dolores, cosecharás dolores. Todo se te devuelve en la vida. Tarde o temprano se te devuelve. Entonces, allí tenemos de pronto que entender que esto que llamamos mecanismos de defensa kármicamente bloqueantes es quizás el más fuerte de las consecuencias que nos hacemos a nosotros mismos por no querer cambiar la ira. La ira hay que saber manejar, porque si no, las personas, el ambiente, el entorno donde vamos a funcionar se nos viene encima, tarde que temprano. Muy bien, entonces con este remordimiento, si no salimos a buscar soluciones, vamos a llegar a más rabia y encontrar más culpables por no razonar bien. Ya dijimos que todo esto nos da incapacidad de escuchar y de recapacitar. Lo que nos digan, si es algo que no concuerda con lo que queremos, con lo que esperamos, con lo que nos gusta, lo rechazamos. Así sea que sea correcto, para nosotros no vale. Le encontramos siempre peros, defectos y no sé qué y no sé cuántos, y nos ponemos a alegar, qué sé yo, y siempre queremos tener la razón. Y encontramos estos más culpables por no razonar bien, pero después de un tiempo llega la preocupación. Me preocupa porque ya la gente no me hace caso, me preocupa porque me han visto mostrar el cobre, por decir algo, me preocupa porque ya las relaciones con los demás que me han visto en ese estado ya no son las mismas. ¿Qué voy a hacer? Me preocupa si es dentro de, por ejemplo, de un ambiente laboral, que pueda perder clientes o que pueda perder un negocio, o peor aún, que me echen del trabajo, o que mi negocio se arruine. Entonces ya me comienzo a preocupar. Y empiezo a tener ansiedad. Y esa ansiedad crea más estrés. Y ese estrés crea más distrés. Y bueno, es básicamente donde es bien importante tener una capacidad sobre lo preaprendido. Lo que cada quien pueda aprender antes de una crisis de ira, antes de una ruta maníaca, para evitar, o si está dentro de ella para salir, debe de recordarlo, debe de controlarse recordando el proceso que ha aprendido y debe de seguir progresando. Aquí es el momento de poder aplicar todo eso. De lo contrario, va a crear una autoculpa reflexiva que de alguna manera da resultados mediocres. Allí podemos salir hacia este paso de reconocimiento, pero esto también crea adicción neurótica. Esa adicción neurótica nos hace individuos difíciles ante el mundo, y por dentro se somatiza, o sea, se expresa a nivel corporal con sudor, dermatitis, reumatitis y hasta cáncer. Y obviamente puede llevarnos a la ruta depresiva. Alguien me dice que estoy con cáncer y entonces me entra ya a la ruta depresiva. Uy, me voy a morir. Uy, ¿cómo así? Que no sé qué, que no sé cuántos. O si tengo úlceras o si tengo cualquier otra cosa, también me preocupa, y eso, cuando uno tiene problemas, hasta le puede dar cefalea, dolores de cabeza muy fuertes, etc. Todo eso puede ser motivo de una ruta depresiva. Pero sigamos con la ruta maníaca. Esta ansiedad crea entonces la depresión, que puede ser momentánea,
El maníaco, o sea, el que tiene ira, en algún momento se deprime. Y después de que se deprime, empieza a ruminar. Ruminar, que se puede expresar en un mal humor reflexivo, pero siempre está como de mal genio. La gente le puede acercar a decirle algo y el tipo no saluda bien, no contesta bien, no escucha bien, no se expresa bien. Todo lo que pide, lo que hace, lo hace de una manera un poco desagradable, etcétera, etcétera. Y bueno, después de la ruminación, se cree fuerte, se cree que tiene una coraza, que tiene como una corteza de un árbol que es muy fuerte, aunque por dentro sea muy débil. Inconscientemente, esta aparente dureza de corazón provee insensibilidad. Uno se vuelve insensible ante las cosas, se vuelve indolente, se vuelve hasta distímico, alexitímico, que pueden ya ser condiciones más patológicas dentro de la psiquiatría. Una persona que ya se vuelve un peligro pues para vivir en comunidad, porque es una persona que no responde socialmente como debe de responder. Y esa sensibilidad y esa dureza de corazón se manifiesta como un deterioro físico. Hay una fragilidad de salud que tiende a reiniciar ciclos de ruta maníaca o de ruta depresiva. Si esto se vuelve crónico, entonces el personaje puede volverse bipolar. Bipolar es como un péndulo, en donde en un extremo está en la ruta maníaca, pasan los efectos estresantes y llega a la normalidad. Pero como viene con una inercia, se va a la ruta depresiva. Y de la ruta depresiva, cuando ya pasan los problemas o los factores que le causan esto, llega a la normalidad de nuevo. Pero cualquier problema estresante lo vuelve a llevar a la ruta maníaca. Entonces esa persona está pendularmente, como un péndulo, pasando del extremo maníaco, lo normal, lo depresivo, lo normal, lo maníaco, y es un vaivén. Entonces hay que tener cuidado de no llegar a ese estado. Muy bien, entonces esta fortaleza, que es aparente falta de empatía es una capacidad del espíritu de poder ponerse en los zapatos de las personas que nos rodean, pensar qué necesitan y qué podemos nosotros dar para esas necesidades. Si uno es empático antes de actuar, va a actuar posiblemente de una manera mucho más acertada si actúa con empatía. Si no aplica empatía, va a tener posiblemente muchos hierros en su actuación. Entonces, de la fortaleza se pasa a la desesperación. Y aquí va a requerir ayuda y apoyo externo. Puede ser ya un terapeuta, puede ser un psicólogo, un psiquiatra. Mejor todavía, algo que nosotros estamos proponiendo y que no somos los únicos, que es un experto en psicoespiritualidad. Porque es que la psicología no llena la parte ética. No le dice a uno qué es bueno o qué es malo. Simplemente la psicología lo normaliza a uno y le dice, actúe sin causar problemas. Pero éticamente uno tiene que tener una estructura filosóficamente más completa, un conocimiento de la vida existencial, un conocimiento muy complejo que incluso debe incluir qué va a pasar después que mi cuerpo se muera, yo como espíritu.
Todo eso es parte de la espiritualidad como ciencia, que no se ve en la psicología y mucho menos en la psiquiatría. Entonces allí es donde creemos que la ayuda y el apoyo debe ser psicoespiritual, no necesariamente solo psicológico, o menos, no solamente psiquiátrico, porque el psiquiátrico usualmente controla síntomas con drogas. Obviamente el que es psicólogo y psiquiátrico tiene una mejor arma, pero volvemos, decimos que es importante la parte espiritual. Muy bien, y obviamente después de la desesperación llegamos a más violencia hasta extremos psicóticos, hacer crímenes, asesinatos, que era el extremo que habíamos hablado inicialmente. Si nosotros salimos por estas rutas antes de llegar al fondo, pues tanto mejor. Pero para eso es bien importante aprender antes de la crisis. Porque lo que no se aprende antes de la crisis, difícilmente se aprende en la mitad de la crisis. Porque precisamente cuando uno está en crisis, no escucha, no acepta, todo lo rechaza, es muy difícil, es casi que imposible poder actuar correctamente si uno no ha aprendido. Tal vez el interés de esta charla sea ayudar con el preaprendizaje. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar ahora al otro lado. Entonces, cuando ya hemos tenido rabia y la rabia nos da un poquito de violencia, hay que utilizar lo que uno tiene como preaprendido. Es bien importante. Si uno no lo tiene, solamente va a improvisar con una información mitigante. Pero si el preaprendizaje, que es lo que nosotros llamamos inteligencia espiritual, que incluye inteligencia emocional, pero no se limita a ello. Entonces, si tenemos un preaprendizaje inteligente, vamos a tener un buen conocimiento de nuestras emociones, de nuestras disfunciones. Es que ya hoy, en pleno siglo XXI, ya no sé, el concepto de paciente es obsoleto. Esto no es de que, no, yo vivo mi vida y yo no sé lo que me pasa con mi cuerpo, yo no sé no me interesa lo que como, no me interesa cómo duermo, no me interesa mi salud, porque el día que me sienta mal, me busco un médico y le digo, doctor, para eso le pago, cúreme. No, ese concepto es obsoleto. Ahora hay que buscar cómo prevenir. Y para prevenir uno tiene que tener un mínimo de suficiente conocimiento de uno mismo, de su cuerpo, de cómo funciona, de cómo debe de alimentarse, de cómo debe de tratarse, qué estilo de vida le conviene, de acuerdo con el tipo de trabajo que tiene, de acuerdo con la edad, de acuerdo con la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es cambiante. Obviamente de acuerdo con el sexo. Pero además de eso, es muy importante no solamente la parte física, el autoconocimiento del cuerpo, es muy importante el autoconocimiento de la conducta, el autoconocimiento de su propia personalidad, el autoconocimiento de las disfunciones que tiene la personalidad. Esto ya no se lo podemos dejar solamente al psicólogo o al psiquiatra, no. Nosotros tenemos que tener un diálogo inteligente con el psicólogo, con el psiquiatra, para ayudar a que el trabajo sea mejor y el resultado mejor. Si nos quedamos como unos seres pasivos y le decimos al psicólogo, a eso le pago, cúreme, se puede demorar un año y no le cura sino algunos síntomas.
Entonces es uno el que tiene que poner mucho de su parte. En otras palabras, a nivel psicológico es más cierto que a nivel físico el dicho de que nadie cura a nadie. Es uno el que se cura a sí mismo. Obviamente el terapeuta es una ayuda excelente si es un buen terapeuta, pero es uno el que finalmente se cura. Y así podemos pasar con este autoconocimiento a reducir la tensión negativa. Si hemos dejado por alguna razón de demasiado distrés llegar hasta aquí en el pedazo de la lámina que ya vimos, entonces aquí podemos salir a reducir la tensión negativa. Y allí podemos buscar no necesariamente solo catarsis, no solamente explosión del desfogue emocional que tenemos, que ya no podemos aguantar, ¿no? Sino más bien hacer catexia, o sea, tratar de transformar esas energías negativas en energías positivas. Y la alta tensión negativa, transformarla en baja tensión positiva. Baja tensión positiva como relajarse, caminando, paseándose, haciendo deportes aeróbicos donde uno desfoga mucha agresividad. Por ejemplo, un deporte de la bicicleta, pero mejor todavía que la bicicleta, un deporte donde haya meditación dinámica, en donde el juego, la ludicidad del juego sea tan intensa que uno se olvide de sus problemas. Como por ejemplo el racquetball. El racquetball es excelente para eso, porque es mucho más fácil de aprender a jugar que el squash, pero ambos son los que más calorías queman y ayuda también a mantener la figura. El racquetball tiene la ventaja, por ejemplo, de que yo le pego a la bola un promedio de 22 veces por minuto. Hasta esa frecuencia puedo lograr. En el tenis son 8 veces por minuto, como máximo. Y en el fútbol, con 22 jugadores, o en microfútbol con 5 o 4, las posibilidades de que uno le pegue a la bola de pronto pueden pasar hasta 1 minuto y no le ha pegado la bola. Entonces, lo importante es desfogar. Y en el racquetball uno tiene las dos paredes y el techo que le sirven de embudo por si uno le falla la direccionalidad de la bola. Y el embudo es una ayuda, es una muleta que uno tiene para seguir desfogando. En el tenis no hay embudos, no hay paredes, entonces si uno la manda desviado, se fue y perdió. No hay techo, y si uno la manda muy alto, se fue, perdió. Aquí no, en el racquetball hay muchos embudos, hasta la pared de atrás le sirve de un último embudo. Entonces uno reduce la ley de Pareto de la frustración que el tenis tiene, que dice el 80% de sus puntos son por errores del contrario, y el 80% de los puntos del contrario son por errores de usted, y el 20% son por aciertos del que gana el punto. Entonces hay 80 de frustración y 20 de satisfacción. En el racquetball se reduce mucho eso, se reduce casi que a un 30 de frustración y un 60 de satisfacción, porque las paredes y el techo son embudos y eso le ayuda a uno. Además que uno le puede pegar en ese deporte como en ningún otro, con alma, vida y sombrero a la pelota. Y en esa pelota puede ver al policía de tránsito que le puso la multa, al jefe que le gritó, al individuo que le quiso robar, lo que quiera. O sea, allí uno desfoga muchísima agresividad. Y si la persona tiende a ser agresivo en el buen sentido de la palabra, o sea, proactivo,
puede también tener de pronto tendencia a la ira. Entonces el racquetball es uno de los mejores deportes para eso. Independientemente de que tengamos las canchas acá. Yo fui presidente de la Federación Colombiana de Racquetball, la fundé a nivel sudamericano y panamericano, y yo hice ponencias a nivel nacional en el Comité Olímpico y después fuera de eso a nivel internacional, de las bondades para el hombre y la mujer de hoy que tiene un deporte como el racquetball. Porque ahí hay una tensión, una meditación dinámica en donde usted por 40 minutos que dura el partido se ha olvidado de los problemas de su vida.